Muy bien, buenos días con ustedes. Hoy es nuestro primer programa. El ministro del Interior, Daniel Urresti, nos ha prometido venir. Ha habido algunas llamadas tratando de cancelar, pero nosotros estamos seguros que el valiente Rambo no se chupa y no arruga. Acá lo esperamos, ministro. Tenemos una larga hora para esperar. Mientras tanto, esta mañana nos visitan tres distinguidos analistas para comentar el mensaje de 28 de julio, el mensaje del presidente Ollanta Humala, que ha dejado algunos sinsabores. Esta mañana están con nosotros Carlos Basombrío, Rafael Rey y Alfredo Goulart, a quienes le damos la bienvenida. Gracias por venir en este primer programa de nuestro segundo o tercer debut, ya perdimos la cuenta. Te damos la bienvenida a ti, Beto. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Es cierto, es cierto. Bueno, vamos a comenzar un poco hablando de los temas sobre los que más me había preparado, porque había estado leyendo mucho sobre seguridad para conversar con el ministro, que ya llegará. Alfredo, una de las cosas que más ha llamado la atención es la abundancia de cifras, ¿no es verdad? El presidente Humala nos ha abrumado con cantidades, números, millones, y en el tema de defensa ha dicho, por ejemplo, que vamos a tener algunos miles de policías más en las calles, que ha habido 160.000 detenidos, ¿no es cierto? Lo cual implicaría una cifra de 438 detenidos al día. Ha sido, creo, Rospigliosi quien ha dicho que necesitaríamos 80 nuevas cárceles si esta cifra fuera real, ¿no? Asimismo, se han desarticulado 4.767 bandas criminales. ¿Te imaginas? Lo cual implica, pues, 13 bandas desactivadas al día. Si con 13 bandas desactivadas al día tenemos la delincuencia que tenemos, ¿cuántas faltarán, no? No, claro, lo que pasa es que es relativamente sencillo mentir con estadísticas. Es decir, usar números para tratar de contar verdades es relativamente sencillo, y sobre todo cuando uno utiliza números que no tienen ningún fundamento. Yo leí también el artículo de Rospigliosi, donde claramente mostraba cómo era absolutamente absurdo los números que se estaban colocando ahí, ¿no? Y además creo que, especialmente en temas como seguridad, más importante que los números, que son importantes sin duda, es la calidad de las instituciones con las cuales se puede trabajar. Yo puedo tener muchos más policías, pero si todos siguen siendo corruptos, o una buena parte de ellos siguen siendo corruptos, voy a seguir teniendo un problema de seguridad. Si yo no tengo una mejor calidad de las investigaciones, una mejor calidad de la seguridad, de los servicios que brinda, la verdad, los números no nos dicen mucho. Poner como resultados números abstractos sin medir lo que realmente ocurre cuando uno va a la calle, que no se siente seguro, es realmente no estar diciendo nada, ¿no? Rafael, el tema del interior, el tema de la seguridad es el que más preocupa a la ciudadanía y es quizás en el que más se han inflado las cifras. El propio ministro Urresti había comunicado la confiscación o captura de 56 toneladas de droga. 56 toneladas de droga en un mes de gestión, considerando que en un año, el 2013, se confiscó 24 toneladas. Entonces quiere decir que este ministro pues realmente viene con turbo, ¿no? Viene a una velocidad supersónica. Mira, primero déjame decirte que para mí el discurso en general, el discurso del presidente de la República ha sido, en una sola palabra, yo lo califico como decepcionante. Decepcionante en muchos sentidos, pero para responder directamente a tu pregunta, yo la verdad que quiero tenerle fe al ministro del Interior, porque creo que es el primer ministro de muchos que por lo menos tiene algunas iniciativas, ¿no? Yo no coincido con su estilo, ¿ya? Con su estilo de salir a la calle, de estar en todo momento presente, etcétera. Muy bien, pero eso son cuestiones de estilo. Lo que importa es qué percepciones está generando en la ciudadanía. Y yo siento que sí se ha generado la idea de que por lo menos hay ministro del Interior y que hay alguien que está realmente 24 horas preocupado por la seguridad ciudadana. Sí creo que efectivamente hay cifras que no son correctas, que no las ha pensado quien las ha inventado y tampoco quien las ha dicho públicamente, ni el presidente de la República ni el ministro, y creo que en parte por esas cifras absurdas que ha dado el presidente de la República en una serie de temas es que el ministro Urresti quizá ha preferido no venir hoy día. Ojalá que efectivamente sí venga, pero en línea, digamos, sí creo que efectivamente hay mucha imaginación
y sobre todo que como que se piensa que al pueblo se le puede engañar. Y efectivamente se les puede engañar por un tiempo, pero no se le puede engañar por mucho tiempo. Bien. Carlos, quizá una de las razones por las que el ministro Urresti prefiere no venir a este programa es porque inevitablemente hay que hablar del caso Hugo Bustíos. De hecho, sus asesores, haciendo bien su trabajo, han manifestado su preocupación por este asunto, ¿no? Seguro Beto le va a preguntar toda la hora sobre el caso Bustíos. No, probablemente no toda la hora, pero la pregunta hay que hacerla porque se trata de un asunto que preocupa en el sentido de que un procesado por la justicia, siendo ministro del Interior, tiene, por supuesto, un privilegio sobre el común de los mortales, ¿no es verdad? Coincido totalmente. Eso no quiere decir que sea culpable. Absolutamente. Pero tampoco lo sería el ministro de Economía con una denuncia de defraudación tributaria, y no sería conveniente que fuera ministro de Economía en el caso que fuera, y así podríamos seguir en cada uno de los rubros. Creo que eso plantea una dificultad política, incluso ética, en su presencia en el cargo. Yo quisiera agregar dos puntitos a los ya mencionados antes. Uno, que las cifras que el presidente ha presentado fueron precedidas por los logros de Urresti en el mes. Y ahí sí es más complicado todavía, ¿no? Él dice, a ver, porque el presidente habla de 160.000 detenidos y retenidos, donde hay un margen de que pensar que una parte son retenidos. Y no están presos. Claro, en cambio él dice 16.000 detenidos. En el Perú en total, en las cárceles hay 65.000. Querría decir que habrían construido un 25% de cárceles adicionales, porque están sobrepobladas en ese mes. Y que si él sigue al ritmo espectacular que nos dice tener, en diciembre tendríamos que haber construido todas las cárceles que ya tenemos de nuevo para poder tener a los detenidos. Entonces, creo que el problema de partida es decirnos cifras verdaderas. Y le agrego, también el problema de diagnóstico. El presidente empezó diciendo, ya hemos hecho una reforma policial, ya hemos reformado el ministerio, ya tenemos un plan nacional de seguridad en marcha, y ahora lo que estamos haciendo es equipar, ¿no? Poner un poquito más de carne en el asador, digamos. Y ese es otro problema sustantivo. Las instituciones que están a cargo de la seguridad ciudadana no están mal, están pésimo. Yo diría incluso están podridas, y eso lo sabemos los ciudadanos completamente. O sea, no es un dato que se me ha ocurrido y que digan qué raro que se diga esto. Nosotros sabemos lamentablemente que gran parte de la policía hoy día no solo está corrompida, sino una parte está coludida con el crimen. Entonces, si eso no se enfrenta como un problema fundamental, la aparición en cuanto megaoperativo haya del ministro no va a cambiar la situación. Al contrario, la va a empeorar porque pierdes tiempo. Incluso a mí no me molestaría que salgan los megaoperativos si tuviera pues un equipo de 40 personas trabajando la cosa de fondo. Pero eso no existe, eso no hay. Entonces, ese creo que es el problema importante en el sector interior, ¿no? Ahora, ha generado cierto entusiasmo esta figura del ministro que está en todas las confiscaciones de quetes, ¿no es cierto?, en los operativos en Azángaro, ¿no? Él está en todas, ¿no? No duerme 3 horas al día, ¿no? Dice y se enorgullece de ello. Que duerma más porque le va a dar algo. Sí, ¿no? Eso puede ocurrir. Pero en todo caso, 25% de aprobación, Alfredo, es bastante para un ministro del Interior. Los últimos no han llegado ni pálidamente a 20. ¿Qué crees que será eso que entusiasma o que por lo menos deja una esperanza a la población al observar a esta autoridad? A ver, el rollo mediático que uno puede tener para mejorar su imagen o para mejorar la imagen de algo efectivamente existe, y uno puede comenzar a aparecer todos los días haciendo cosas que en el agregado son absolutamente irrelevantes o virtualmente irrelevantes, más allá de generar algún nivel de entusiasmo. Pero si ese entusiasmo no se sostiene con logros concretos, con cosas que se pueden lograr, el rollo mediático finalmente se desinfla. Es decir, los problemas de seguridad son problemas de fondo, son problemas institucionales, tienen que ver con reglas de juego que no están funcionando, no tienen que ver solo con un número mayor de policías o un número mayor de operativos. Yo puedo tener más operativos y no tener ningún resultado. Tenemos, como bien decía Carlos hace un momento, un problema real de corrupción, un problema real de colusión con el crimen, tenemos un problema de reglas que no están funcionando. El ciudadano siente cuando un patrullero se le acerca por atrás, no que lo van a proteger, siente que lo van a extorsionar. Entonces, cuando uno comienza a salir en un montón de operativos y el ciudadano sigue viviendo el mismo problema que vive todos los días, donde la policía, en lugar de signo de seguridad, se convierte en un signo de inseguridad,
uno realmente no está resolviendo nada. Y además hay que decir, en defensa de los buenos policías, que el trato que se le da a la policía desde el Estado y de la misma población es lamentable, ¿no? Los sueldos de policías son patéticos. Hemos visto a cada momento en las noticias que al policía se le golpea, se le escupe, se le humilla. A las mujeres policías las tratan realmente de una manera oprobiosa. No, para ser un buen policía hay que ser un héroe. Realmente tiene que tener una vocación heroica. Pero pasa exactamente lo contrario de la frase dicha que siempre se dice, ¿no? Unos pocos policías no pueden malograr la imagen de una institución. Yo creo que lo que está pasando en el Perú es que unos pocos buenos policías no pueden mejorar la imagen de una institución. Es al revés. Es al revés. Es al revés. Y yo sí reconozco que hay muchos policías que hacen un esfuerzo notable y en las condiciones que lo hacen, realmente son las personas que deberían estar mencionadas en el discurso y no un montón de números que no nos están diciendo nada. Realmente lo que hay que hacer es cambiar esa perspectiva y esa perspectiva se cambia cambiando reglas, mejorando las condiciones de la policía, seleccionando mejor a las personas, teniendo planes realmente que funcionen y no simplemente cosas que pueden... Y está demostrado, se pueden hacer cosas interesantes. Se ha hecho hace poco con todo el tema de las regiones, con el problema de los presidentes regionales, ha habido operativos que han tenido relativo éxito. Una golondrina no hace el verano. El Perú tiene un problema mucho más serio de seguridad, mucho más serio de instituciones, que además no solo abarca un problema policial, abarca un problema de Ministerio Público, un problema de Poder Judicial. Hay todo un conjunto de herramientas que si no funcionan, no sirve nada. Pensamos por un momento que sea cierto que se capturan 160.000 delincuentes en un lapso relativamente breve. ¿De qué sirve si la Fiscalía no funciona? ¿De qué sirve si el Poder Judicial no funciona? ¿De qué sirve si las cárceles no funcionan? Si en las cárceles yo puedo montar el crimen a través de internet, a través de teléfono, no sirve de nada. Entonces, el problema no es solo un problema de números, es un problema mucho más serio que implica acciones mucho más concretas y mucho más completas. Rafael, me dio la impresión o la sensación, que es la palabra de moda, que el ministro todavía te genera cierta expectativa. ¿Te parece que es una persona que puede generar cambios? Sí, yo hasta ahora creo que sí, pero quiero empatarlo con lo último que ha dicho Gonzalo. La última parte que ha mencionado, que es absolutamente cierta y indispensable, que funcione la Fiscalía, que funcione el Poder Judicial, etcétera, eso, claro, no se le puede atribuir al ministro del Interior, pero sí se le puede atribuir al gobierno y sí se le puede atribuir al presidente de la República también. No, digamos, no porque él pueda hacer cambios en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, pero sí en cuanto a la persona que debe liderar ese cambio que se requiere y que no se requiere de ahorita, se requiere de hace 3 años también y de antes. Bueno, entonces, pero para responder tu pregunta, yo sí creo que me genera todavía una cierta esperanza el ministro del Interior. Lo veo un hombre decidido, a diferencia de otros ministros que pueden haber sido, no me refiero solamente al estilo, me refiero a la no sé cómo calificarlo, a la acción, a la actitud del ministro. Mira, por lo menos es el primero en muchos años que ha tomado algunas iniciativas. Eso de que ahora las detenciones o las redadas son de a 10, ¿no es cierto?, para evitar las condenas. Bueno, algo, por lo menos es una iniciativa para evitar que efectivamente tengamos la sensación siempre de que hay... Yo tengo la ventaja, y la tenemos todas las personas conocidas públicamente, probablemente tú también, que no se le ocurre a ninguna autoridad, y mucho menos a un policía, pedirnos una coima o sugerirnos algo, porque se da cuenta que está reventado con alguno de nosotros. Pero el ciudadano común no le pasa eso. Y después el tema, por ejemplo, de los hospitales. La reacción que ha tenido el ministro con los hospitales es una reacción que no la han tenido antes. Yo mismo había denunciado hacía poco, porque a uno de mi seguridad casi lo asaltaron en realidad, le pegaron, y fuimos al hospital de policía y era francamente asqueroso la forma en que está mantenido el hospital y la infraestructura. Entonces, por ejemplo, ahí también ha tomado una iniciativa. Pero ¿qué tengo yo? ¿Qué quiero decir que creo que además de todo lo que se ha dicho aquí, hace falta hacer? El presidente ha anunciado 3 programas sociales, por lo menos 3 programas sociales nuevos. Y ha anunciado además que va a aumentar los presupuestos de varios de los programas sociales. Y todos en el Perú somos testigos de que varios programas sociales, por lo menos en determinados lugares del Perú, hacen agua. Y por supuesto no se puede descartar de ninguna manera la corrupción. Seguimos, ahora que el Perú tiene más recursos económicos que los que tenía hace 5 años o hace 10 años, si bien el presidente en su discurso, y eso sí tengo que reconocer que está bien, ha priorizado en teoría su agenda en educación, en salud y en seguridad, bueno, pues que en la práctica sea así.
la policía también necesita, un cambio de personas, pero también necesita equipamiento y modernización. En vez de invertir la cantidad de miles de millones que quieren y que están invirtiendo en programas sociales, que muchas veces, que nunca, mejor dicho, sacan a nadie de la pobreza, porque lo que saca la pobreza es un trabajo, ¿no? O sea, inversiones y más empleo, eso es lo que saca la pobreza. Claro, pero el asistencialismo da votos, pues, ¿no? Exactamente, sí. Ese es el problema. Entonces, aquí hay un discurso populista, desgraciadamente asistencialista, que no persigue sino más clientelismo. Carlos, el problema medular de la policía, las condiciones de trabajo, las condiciones laborales, de acuerdo a una declaración del propio ministro Urresti, implicaría un costo de 280 millones de soles al mes, ¿no? Cambiar todo el asunto del régimen laboral, etcétera, etcétera. Y en una entrevista a la revista Cosas, el ministro se preguntaba, ¿esta inversión resolvería la crisis policial? Y el propio ministro se responde, no lo creo. ¿Qué crees tú? A ver, quisiera agregar un temita del hospital de policía para dialogar con Rafael en el sentido de cómo este ministro hace cosas que parecen adecuadas, pero no lo son en realidad. O sea, va al hospital de policía y lo declara en emergencia. Yo he estado en el Ministerio del Interior, eso es lo que quieren. La declaratoria en emergencia evita los procesos de licitación, sí, de acuerdo, evita todo eso. Este problema venía de años, 2 años, 3 años atrás o más. La gente que va al hospital de policía sabe que se han robado los medicamentos, que nadie te atiende bien. Entonces el problema no era declararlo en emergencia, si tú quieres, sino sacar a toda esa gente que está ahí, o a gran parte de los que están ahí, declarar una reorganización en todo caso, para que no vuelve a ocurrir, porque con la declaratoria en emergencia lo que va a ocurrir es que van a comprar medicinas sin licitación. Carlos, lo que no sabemos es si efectivamente también está cambiando a la gente, ¿eh? No, yo he escuchado las declaraciones, les he dado una nueva oportunidad. Nueva oportunidad. Yo he escuchado sus declaraciones en vivo. Pero bueno, no es solo, para dialogar sobre la dificultad en el tema. Sobre el famoso 24x24, que los policías trabajan medio tiempo. Ese es un poco para que la gente lo entienda rápidamente. Fue la propuesta fundamental de los 2 últimos ministros del Interior, es decir, recuperar ese grupo de personas enorme a un trabajo a tiempo completo, porque además los policías que trabajan en su día de franco para la actividad privada, 24 horas entre comillas, luego van a la comisaría y no tienen que dormir. Eso es, digamos, somos seres, no son como el ministro Urresti, digamos. Ellos sí necesitan dormir. Además, que una persona duerma solo 3 horas al día debería preocupar, ¿no? Debería preocuparnos. Por su sistema nervioso, sí, por sus neuronas, ¿no? Sí. E incluso en este caso que lo haga a la hora de que el programa, que ha sido invitado a un programa. Claro, de justo duerme a las 6. pero qué mala suerte, ¿no? Pero lo engancho con lo que dijo el presidente ayer. En diciembre vamos a tener 30.000 más policías. Octubre, que me parece que han dicho, 30.000 policías más. Entonces, la pregunta elemental es ¿de dónde? La lógica del 24x24 incorpora más policías a la vida práctica, pero eso lo ha desechado el ministro Urresti. Ha dicho que no, que eso no va a solucionar los problemas. Entonces, la siguiente pregunta es ¿de dónde? ¿Escuelas de policía? Las escuelas de policía toman un tiempo prolongado para formar nuevos policías y las actuales están llenas con aquellos que ya están estudiando y que van a reemplazar a los que se van, que más o menos es la tasa usual en la policía. ¿De dónde vamos a tener 30.000 policías? Es una cuestión de física, digamos. ¿De dónde? A ver, ¿por dónde le toca a Alfredo otra vez? Bueno, el éxito relativo que podría reconocerse en Urresti tiene que ver muchísimo, como bien has dicho, con un buen manejo mediático, ¿no? Él ha invitado periodistas a sus operativos relámpago, entra a las cárceles, hace requisas, ¿no? Pero ¿cuánto puede durar esto si es que la población no percibe que hay realmente cambios sustantivos? Es que yo creo que es bien sencillo y es bien simple. Dura lo que las personas se demoran en enfrentar lo que ocurre. Y lo que ocurre en las calles, ocurre en la seguridad que tú no tienes, ocurre cuando te asaltan a ti o a tu vecino, ocurre cuando un policía te pide una coima, ocurre cuando todos estos elementos que estamos acostumbrados a que ocurran con cierta frecuencia siguen ocurriendo. O sea, no contribuye a nada el hacer un operativo si ese operativo no tiene un efecto real en reducir estos índices que se perciben día a día. En el fondo, lo más importante para la seguridad, la seguridad, si bien tiene un contenido de fondo, se mide en la percepción que la gente tiene respecto a la
seguridad. Y la percepción no va a cambiar simplemente porque tú salgas con cierta frecuencia en los periódicos o en la televisión a decir que has hecho tal o cual operativo o que ha ocurrido tal o cual cosa. El problema va a seguir existiendo si es que no lo resuelves. Y ese es el verdadero, la verdadera solución al problema es, valga la redundancia, solucionarlo, no de crear la imagen que se está solucionando, se está enfrentando. Y son una serie de problemas que continuamente estamos teniendo. Todo el mundo sabe, yo no me dedico a derecho penal, pero todos mis amigos que se dedican a derecho penal te dicen que el sistema no funciona, y no funciona desde la policía. Y cuando la gente te dice, cuando se hace una investigación penal, ¿dónde está el mayor problema? ¿Dónde te extorsionan más? Es en la policía. Uno cuando va citado porque ha denunciado un delito, va con miedo, porque sabe que tiene la amenaza de que le van a le van a decir que él es el culpable del delito que ha ocurrido, o que hay otro delito vinculado a lo que uno ha hecho, y le comienzan a insinuar que por qué usted hizo eso, por qué denunció de esta manera, etcétera, etcétera. Es decir, esa percepción, yo puedo ver al ministro Urresti 20 veces al día, en 20 operativos, voy a la policía y todo eso se desinfla. Y como esto va a seguir pasando hasta que no se resuelva, eso se va a desinflar. Es curioso cómo en las redes sociales está pasando algo que no pasa casi con ninguna autoridad. Algunos de los televidentes están reclamando que ¿por qué lo criticamos? Dice, ¿por qué lo quieres linchar? Mira, te voy a contestar eso, porque yo lo había apuntado acá. Tiene su portátil. No lo queremos linchar, lo queremos entrevistar nomás. Ya sé, pero no es mira, palabra que nos come el tigre. O sea, yo iba a comentar, ya parecemos como esas personas que le das soluciones y dicen, no, y entonces, el chiste ese famoso, tú lo que quieres es que nos come el tigre. Pero en realidad, me declaro, lo que pasa es que si el tigre no viene como... Estoy de acuerdo, a eso iba. Lo que le ha pasado al tigre es que ha decidido no venir, ha querido cancelar su invitación y no ha venido. Nos ha dicho que el presidente lo ha citado a las 7 de la mañana, así de manera inopinada. Bueno, puede ser. Puede ser. Ok, puede ser. Démosle el beneficio de la duda. Entonces, pero en fin, justamente para que no haya esa impresión que yo la empezaba a tener igual que el ciudadano común que nos está viendo, me iba a declarar, decía, por ahora y solo en este programa, me declaraba más o menos defensor del ministro para hacer... Bueno, ya tiene un buen defensor. Pero no, ojo que solamente en este programa. Okay. Pero, mira... Por ejemplo, el comentario que hacía Carlos, que comentamos en un momento, lo del cambio del 24x24, el sistema 24x24. Yo escuché ayer al ministro. El ministro le explicaba a la prensa justamente antes de entrar antes de entrar al Palacio, y lo entendí de esa manera. Miren, dijo, efectivamente, estamos viendo cómo vamos a cambiar este sistema, porque efectivamente necesitamos a más policías en la calle. Hemos cuantificado lo que este cambio significa. Lo que quiero para hacer el cambio, para dar el paso, es estar seguro, y eso es lo que estamos evaluando, que esta inversión, este cambio, sí va a ser positivo. O sea, va a ser positivo para la ciudadanía y va a ser positivo para la institución y para los policías. Porque si no, dijo él, invertimos esta cantidad de dinero y damos un paso que no es posible, no es fácil de retroceder, entonces lo que... Yo entendí que estaba evaluando si efectivamente valía la pena el esfuerzo económico. Yo pienso personalmente que sí, no tengo todos los datos que tienen ellos, pero seamos justos, creo que eso es lo que ha sido su intención. Y finalmente, creo que, mira, efectivamente la policía, hay muchos policías corruptos, también hay, digamos, no sé si muchos, pero hay policías muy correctos. El problema es que durante muchos años a esos policías correctos, a muchos de ellos, por lo menos los que van ascendiendo, los cortan en su carrera y los botan, porque no se pliegan, por supuesto, a las mafias que hay. Conozco el caso de varios señores oficiales que tenían la mejor, digamos, que eran realmente estimados por sus subalternos, porque se distinguía por su rectitud, por su honestidad y por su consideración para con los subalternos, y no solamente no permitían corrupción, sino que los defendían de los abusos de algunos otros. Pero les corta la cabeza, desgraciadamente. Yo quiero esperar que este ministro sí tiene carácter suficiente para evitar eso o para fomentar que se corte la cabeza a los corruptos y no a los que están dando... Y que se premie a los eficientes. Exactamente. Ya él, de hecho, ha ofrecido, por ejemplo, que a los policías que detengan el mayor número de choferes ebrios van a recibir un premio, ¿no? Eso ha salido publicado. Sí. No ha dicho en qué consiste el premio,
pero esto va a ser una especie de carrera, de maratón. A ver quién agarra más borrachos al volante, lo cual me parece muy bien. Beto, pero eso son parte de las deliciosas contradicciones del ministro. Mira, sobre el 24x24 ya ha dicho 2 o 3 oportunidades y conozco la última declaración que no va al 24x24. No ha dicho que no. No, escúchame, ayer ha cambiado a estamos evaluando. ¿Ah, sí? Sí, claro, yo sigo mucho el tema. Y la otra es la de las policías. De repente porque el ministro Castilla le ha dicho, olvídate hermano, tú estás diciendo que no te voy a dar la plata. Yo estoy seguro de que eso, además creo que esa fue la razón de la salida del banco. En fin, esa es otra historia. Posible. Sobre lo del que tú señalas, que va a darle un premio a los policías, al individuo que capture más. El mayor número de choferes ebrios. Ya. Esencial contradicción con el cambio de sistema. ¿Por qué? Porque el cambio de sistema no autoriza a los policías individuales a retener personas ebrias, sino a un paquete de una cápsula de 20, digamos, 10 patrulleros, etcétera. ¿A quién premias? Al que estuvo, o sea, es una contradicción. O sea, ahí está incentivando la acción individual aislada del policía en contra de su propio esquema. Es más o menos, bueno, pero en fin, yo quería otra contradicción para que veas ahí es donde nos vamos a encontrar. Javier Prado, se fue a la avenida Javier Prado. No es su labor acelerar el tránsito. Se fue con un montón de policías, 400 policías, que la primera pregunta elemental es ¿de dónde salieron? Esos policías tienen que haber estado en algún lado. Bueno, se fue con 400 policías y a las 10:30 de la mañana salió un comunicado oficial del Ministerio del Interior que el ministro señalaba que se había aligerado el tránsito en la avenida Javier Prado de 40 minutos a 25 minutos, que estoy seguro que puede haber ocurrido. La pregunta elemental es ¿qué pasó al día siguiente? ¿Qué pasó al día siguiente? ¿Qué están experimentando hoy aquellas personas que están circulando por Javier? Pero es que no se puede hacer así. Sí, 16.000 detenidos en un mes, de acuerdo. Es una cifra que ya vemos como inviable, ¿no es cierto? Pero no hay una cierta prelación en las detenciones, no hay cosas que son más importantes que otras. Por ejemplo, toda la banda de Orellana, toda. Porque con la salida de Benito Jiménez todos están libres. Belaúnde El Ocio y gran parte de los de antes. Orellana y toda su banda. Entonces uno dice, bueno, si estuvieran ellos dentro de esta lista, poco importaría inflar tanto el número. Rafael, tenemos que ir a una pausa. Yo quiero pero muy rapidito, por favor, porque creo que después de la pausa, si no nos cuelgan. Quiero anunciar que el asesor del ministro Urresti nos ha llamado y nos ha dicho que Urresti viene el viernes si dejamos de maletearlo. No lo estamos maleteando, por el amor de Dios, estamos analizando su trabajo. Sí, lo estamos maleteando. Sí, lo estamos maleteando. Para que esto no está funcionando, mótenla, ahorita. ¿Ya? O sea, hay una empresa que tiene tercerizado esto. Ya, la botan y alguien que pueda hacer el trabajo. Comenzando que gana, son 1.500 soles que él saca, no nos alcanza, señor. Estamos de regreso, seguimos conversando con nuestros invitados Alfredo Goulart, Rafael Rey y Carlos Basombrío. La idea era analizar el mensaje presidencial, pero nos hemos detenido en el asunto de la seguridad, porque, como ya hemos anunciado, el ministro Urresti era el invitado de esta mañana. Ya nos dijo que viene el día viernes, nosotros le creemos y vamos a pasar a otros temas, solamente para que venga el viernes, porque si no... Ahora, lo hemos visto ahí en acción como en muchos otros reportajes y él pues es drástico, ¿no? Él despide, vota, cancela. Y este es el estilo que a la gente le gusta, a la gente la esperanza, esta aparente firmeza. Otro tema que ha saltado hoy nuevamente a las portadas de los diarios es el asunto Nadine, ¿no? Que ya parece un poco cansón, pero ha vuelto a surgir porque, entre otras cosas, el congresista Omar Chejade ha declarado que no hay impedimento para que Nadine postule. De nuevo, otra vez. ¿Impedimento no hay, Alfredo? A ver, hay una ley que dice que no puede postular. Y claro, están planteando la discusión como si esta ley pudiera ser declarada inconstitucional, etcétera, etcétera. La verdad es que hay una ley que lo dice. Yo creo que dentro del marco legal es bastante claro y es bastante razonable que haya un límite, si hay una limitación a la elección presidencial, que además, dicho sea paso, no es exclusivo de Perú, que se extienda al cónyuge, que finalmente es una persona que está muy ligada al presidente, tiene todo el sentido del mundo desde un punto de vista de razonabilidad y desde un punto de vista de lo que el texto dice. Si quieren cambiarlo, que cambien la ley.
y que establezcan efectivamente que esa regla no se va a aplicar, pero que lo hagan de la manera correcta y no a través de interpretaciones auténticas que han traído bastante malos recuerdos en la historia del Perú, ¿no? Yo creo que ahí, ahora, dicho sea paso, me parecería de una estupidez soberana realmente que se presentara con los niveles de aprobación que tiene el gobierno, en la situación actual en la que existe, donde creo que este gobierno debería estar rezando para llegar con algo de aire al final y no estar pensando en una elección que lo único que va a hacer es desgastar y tomar las medidas equivocadas. Y con un partido escindido, ¿no? Y un partido, no tiene partido. O sea, un partido. Yo diría que ni siquiera es partido. O sea, no era partido cuando fue electo, no es partido hoy día y no va a ser partido al final del gobierno. ¿Qué le falta para hacerlo? No, es que yo creo que no es que le falta, la pregunta es que le sobra todo para no ser partido. Es decir, no tiene una estructura, no tiene liderazgo, no tiene cuadros técnicos, vive un poco como viven la gran mayoría de los partidos, por no decir casi todos en el Perú, vive del caudillaje, y el caudillaje se agota en el tiempo, es decir, se agota cuando se agota la popularidad del líder, y eso es lo que finalmente ocurre en el Perú en general. La gente sigue hablando que el APRA es el único partido, pero la verdad el APRA se mantiene como partido porque Alan García está ahí, y uno comienza a mirar todos los cuadros, es muy interesante, pero uno ve las elecciones de los últimos tiempos y casi nunca un partido, con la única excepción del APRA, ha sido reelegido 2 veces. Es decir, la única excepción ha sido el caso de Fujimori, que siempre se elegía con un partido diferente. Es decir, siempre creaba un partido nuevo para su siguiente elección. Y uno ve la historia del Perú, el único que volvió a ser elegido fue el APRA. Entonces, ¿podrían hacer eso, no? ¿Podrían ponerle un nombre nuevo? Pueden ponerle un nombre nuevo, pero yo creo que nuevamente los partidos no se sacan de la chistera. Eso significa un cambio político importante. El tipo de reformas políticas que hubiera sido interesante que se anunciaran en el discurso como una propuesta del Ejecutivo, cambios que realmente llevaran a que la institucionalidad se desarrollara, no simplemente decir, no es solo un tema de mejor organización de democracia interna de los partidos, tiene que ver con sistema electoral, con organización del Congreso, con sistemas de reelección, etcétera, etcétera. Rafael, en el comercio de hoy, tanto Juan Carlos Seguren como Jorge del Castillo, ex congresista, coinciden en la siguiente reflexión. Si Marco Tulio Falconi puede postular a un gobierno regional quebrando la Constitución, Nadine Heredia podría hacer exactamente lo mismo con la ley orgánica de elecciones que prohíbe su candidatura. ¿Estás de acuerdo? Bueno, desgraciadamente es un precedente nefasto. Yo creo ¿Por qué? que el Jurado Nacional, por eso, porque el Jurado, en general porque el Jurado Nacional de Elecciones no ha hecho su trabajo hoy día. Es clarísimo, y así ha sido siempre, que los congresistas no pueden postular a nada. O sea, eso incluso se debatió expresamente cuando quiso postular a la alcaldía provincial de Chiclayo, no recuerdo ahorita su nombre, un congresista de Acción Popular. Pero lo debatimos concretamente en el Congreso y se resolvió. Arturo Castillo. Arturo Castillo, exactamente, Arturo Castillo. Así que creo que el precedente que no debe servir de precedente, porque es una muy mala decisión del jurado, tiene que corregirse. Yendo al tema de la prohibición que existe para la postulación de la esposa del presidente de la República, quiero hacer un recuerdo. Yo formaba parte del Congreso cuando se debatió esa ley y fue propuesta por Fujimori, lo recordarán. Fue propuesta por la bancada fujimorista cuando existía la posibilidad o la pretensión de Susana Iguchi de postular a la presidencia. Incluso recuerdo la anécdota que me había propuesto a mí que fuera su primer vicepresidente. ¿En serio? Sí, palabra. ¿Y quién era el segundo? Y al general Quetín Vidal, su segundo vicepresidente. Caramba. Nos lo dijo. Una plancha de lujo, Pero el hecho es que la ley esa se presentó y se debatió. Y recuerdo cómo yo opiné absolutamente a favor, porque creo que como tú has dicho, racionalmente hablando, es lógico que un pariente tan cercano al presidente, si no se va a permitir la reelección, sea elegido, porque es como, te paso la posta, ¿no es cierto? Claro. Igual que en Argentina. Bueno, pero sin embargo recuerdo que todos los que hoy, por supuesto, están defendiendo esa ley, hoy día, mejor dicho, en ese momento, estaban absolutamente en contra, porque decían, y recuerdo el debate, entre ellos PiS, ¿cómo es posible que se limiten los derechos humanos de una señora que es otra persona, la señora Iguchi, ¿no? Bueno, yo decía, olvídense de Fujimori, olvídense de esta pareja presidencial, piensen en el futuro. ¿Creen ustedes que es lógico que la esposa de un presidente de la República se pueda presentar contra su mismo esposo entonces, claro, pero hay una finalmente se aprobó, diferencia. pero lo que quiero decir es lo Déjame siguiente. subrayar una diferencia, que en ese momento el presidente estaba
espantado ante la posibilidad de que su esposa fuera candidata. No estaba espantado, me consta. Ahora estamos en la situación exactamente opuesta, ¿no? Sí. Ollanta está complacido con esa posibilidad. Es verdad. Bueno, con mayor razón, Claro. con mayor razón, felizmente está la ley. Bueno, pero olvidémonos de la historia y vayamos al presente. La Constitución no dice nada directamente sobre eso, como es verdad, como sostienen algunos, los que defienden que no hay ningún impedimento constitucional. Y yo sostengo que sí lo hay. Porque a diferencia, por ejemplo, de la Constitución española, que dice que, no recuerdo cómo lo dice, en nuestro caso señala expresamente, todo peruano tiene derecho a elegir y a ser elegido con las limitaciones que se establecen en ley orgánica. O sea, la propia Constitución dice, es parte de lo que yo digo, lo que va a decir, lo que diga la ley orgánica. La ley orgánica es una ley aprobada con mayoría calificada en el Congreso. O sea, que necesita 2/3 del Congreso para poder modificarla, igual parecido que la Constitución. Bueno, en la ley orgánica se da la prohibición. No es solamente una ley, es una ley orgánica. Es decir, que si quieren cambiarla necesitan 2/3 de los votos. Y eso no lo van a conseguir. De tal manera que, como dice Gonzalo, no puede postular porque lo impide la ley. Si quieren, cambien la ley, pero no van a poder cambiar la ley. Por tanto, lo que van a querer es una interpretación auténtica vía Jurado Nacional de ¿Suena Elecciones. familiar? Ah, sí, claro. Como la que hicieron en su momento en el Tribunal Constitucional, pero que ya por el cambio del tribunal no van a poder. Carlos, el congresista Javier Bedoya Vivanco, que casi gana la presidencia del Congreso, ha dicho que algunos estudios de Lima, estudios de abogados, están ya analizando la viabilidad de una posible postulación de Nadine. Este tema pareciera que nos fascina solamente a los periodistas, ¿no? Y a quienes están en el poder les incomoda que hablemos tanto del asunto. Pero si hablamos tanto del asunto es porque si el río suena, ¿no? Bueno, Porque Chejade habla. Sí, Chejade dicta la agenda de este país. no, pero además hay elementos. Yo me sumo a la idea de que ni es conveniente la reelección ni la ley lo permite. Yo creo que eso para mí es también clarísimo. Pero hay demasiados indicios de que ella tiene un poder muy grande de manejo, por un lado, ¿no? Ahora ha puesto a la primera ministra y a la presidenta del Congreso. En segundo lugar está esto que hablábamos del partido. O sea, una de las razones por las que estos grupos de personas detrás de un caudillo se dividen y se estallan en pedacitos es porque los caudillos ya no les pueden ofrecer nada a futuro. Una eventual candidatura más bien los reagruparía. Y por último, una última razón, ellos han sembrado tantos vientos, por ejemplo, la idea del juicio de residencia, que eso es la mega comisión. O sea, no es una comisión que investiga un hecho concreto y se le sanciona o no se le sanciona. Todo el gobierno. Es todo el gobierno durante un periodo de 2 años, investigas todo eso. Es un juicio de residencia. Además, él hablaba del juicio de residencia. El 29 de julio del 2016 se inicia el juicio, o el 30 de julio, el juicio de residencia de Ollantumal. Con los candidatos eventuales que ellos pueden tener a la presidencia, salvo Urresti, porque parece que Urresti puede suplir ese fenómeno. Es broma. Ellos están fregados, porque no solo van a tener 2 o 3 congresistas, sino que no van a ser aquellos que puedan dar una pelea sustantiva en este tema. Entonces, hay una serie de elementos que indicarían que esto lo podrían tratar. Yo coincido que con 22% de popularidad es un suicidio. Claro. Es un suicidio. Y con más, es una polarización política del país absolutamente indeseable e innecesaria. Creo que sería muy malo para el país que esta candidatura llegara a prosperar, ¿no? Yo creo que ya necesitamos un poquito más de estabilidad institucional, ¿no? Y más respeto a la ley, y creo que sería muy malo. Bueno, nos han avisado nuestros amigos de prensa en Palacio de Gobierno que efectivamente el presidente Ollanta Humala ha convocado una reunión muy temprano, que él ya llegó a Palacio de Gobierno, pero el ministro del Interior todavía no llega. Y ya son 7:45, ministro. Estaba durmiendo, pues. Está durmiendo, es su hora de las 3 horas. Es importante que el ministro descanse. Nosotros vamos a hacer una campaña para que él duerma sus 8 horas. Pero tratemos de lo que más sea sano, ¿no? en la Pero noche. no de jueves a viernes. Claro. Pero que sea de noche, dicen. Bueno, habrán visto que la pantalla está renovada, ¿no? Ahora nosotros hemos sido puestos a un costado, al otro costado están las opiniones del público, y la verdad que la gente tiene mucho que decir sobre Urresti. Hay una gran cantidad de tweets acerca de nuestro
ministro del Interior, el gran ausente esta mañana. Manden sus opiniones, escríbanos. El hashtag de hoy es Urresti, no te chupes. Ya nos dijo que viene el viernes, pero ya no podemos creer, pues, ¿no? Porque cuando los políticos mienten una vez, ya lo único que queda es dudar. No hemos hablado de economía. Yo creo que... ¿Nos toca hacer pausa o entro a la economía? ¿Qué me dice mi productor? Nos vamos al tema económico. Bueno, a ver, Alfredo, la verdad es que todos los entendidos en la materia, incluidos algunos expresidentes, han hablado de la oportunidad perdida. Es decir, el crecimiento económico, que era nuestro gran orgullo, se estancó inexorablemente. Y los anuncios del presidente tampoco nos han dado mayores luces sobre qué se va a hacer en este rubro. A ver, yo aquí quiero arrancar con un lado positivo del discurso. Y el lado positivo del discurso es que ha mantenido la línea de los últimos discursos de los presidentes anteriores y del propio Humala, que es simplemente no generar ningún sobresalto. ¿Hace cuánto tiempo no recordamos un discurso que nos choquee? Yo creo que desde la época que Alan García anunció la estación de la banca. ¿Ese fue el último? 8-7. Sí, 8-7. Yo no recuerdo otro discurso donde uno se haya quedado choqueado frente al televisor respecto a lo que iba a pasar. Para los que estaban a favor, los que estaban en contra, pero había un anuncio espectacular de algo que se iba a hacer. No ha vuelto a pasar. Y yo creo que buena parte de la explicación del crecimiento peruano tiene que ver con que los discursos presidenciales y en general la política se ha vuelto intrascendente, lo cual no quiere decir que sea deseable. Yo no creo que es deseable que la política sea intrascendente, pero para tener cierto tipo de trascendencia es mejor que se vuelva intrascendente. Y lo que uno ha visto en los últimos años son discursos usualmente fofos en términos económicos, con un poco repetición del modelo, no son confrontacionales con el modelo. En eso este discurso no sale el parámetro. Lo que tenemos son discursos un poco más populistas, un poco menos populistas, pero en general tenemos esa línea. Desde ese punto de vista el discurso no ha traído una gran sorpresa ni nadie se ha asustado mucho. Sí creo que es preocupante si uno está pensando en reactivar, estar pensando solamente en un discurso populista, de meter recursos a la economía a través de impulsar programas sociales, etcétera, que puede ser conveniente en ciertos momentos, pero que no pueden ser el centro de un discurso en un momento donde el shock que tenías que dar es un shock de confianza. Tienes que generar, tenemos que recordar, y esto hay que recordarlo siempre, este país ha crecido en los últimos años principalmente por un rol protagónico del sector privado, incluso cubriendo deficiencias de lo que el sector público no hacía. Entonces yo creo que tener un discurso donde regresamos simplemente a voy a gastar más en esto, voy a gastar más en esto, voy a gastar más en esto, y no en cómo voy a hacer para que la inversión siga produciéndose, para que siga habiendo inversión, para que siga moviéndose la economía, yo creo que es bastante preocupante desde ese punto de vista. No ha habido un gran shock, pero hubiera sido bueno un shockcito de confianza, algún tipo de anuncios de medidas que le generaran, que rompieran ciertas inercias, como el problema Conga, que rompieran las inercias como el anuncio que se hizo hace ya un tiempo respecto a comprar la refinería de La Pampilla y cosas por el estilo, que no han ayudado en nada a eso, y que hoy día estamos... Yo no creo que sea inexorable, yo creo que Perú tiene un potencial y tenemos una historia que yo creo que unos pocos meses no nos pueden condenar, pero creo que sí es un síntoma complicado que un país que ha venido creciendo a estos niveles no tenga un presidente que anuncie eliminación clara de barreras, una mejora en la política tributaria. Hoy día ha salido en los periódicos, he visto en los titulares que se habla de una reforma de la parte tributaria. Bueno, la parte tributaria ahoga la economía, así como está planteando, se ahoga la economía, los trámites ahogan la economía, y lo que necesitamos es desahogarlo, ¿no? y aliviar más que cargar, que es un poco creo que lo que el discurso debió haber hecho y no hizo. Rafael, justo en la portada del Comercio de hoy se menciona lo que Alfredo acaba de decir. El MEF evalúa revisar esquema tributario para atraer inversión. El ministro Castilla ha dicho, operar en el Perú no debe ser oneroso. Bueno, pero lo es. Y no lo es desde ayer. Lo es desde hace mucho tiempo. Acuérdense de la campaña del señor Toledo cuando decía la maldita SUNAT. Sí, claro. Igual que este presidente actual, que cuando no era presidente, también hablaba barbaridades. Es verdad que en la SUNAT cometen una serie de abusos, muchas veces por culpa de las normas, tal como están planteadas, que vienen del Ministerio de Economía, porque muchos son decretos supremos o no son necesariamente leyes. Pero sin embargo, normalmente la gente que está en la SUNAT no tiene lo que es responsabilidad de ellos en todo caso. Si ellos son los primeros que reciben las quejas de los contribuyentes o de los abogados que están mostrándoles con frecuencia las barbaridades que se están produciendo, bueno, la excusa de ellos siempre es, bueno, es que así lo dice la ley.
Y lo que hay que responderle, oigan, no sean imbéciles. Si ustedes se dan cuenta que esa ley está mal, propongan ustedes el cambio y busquen a los congresistas que presenten las iniciativas o díganselo al ministro de Economía que no recibe a los clientes que ustedes reciben. Bueno, pero yo sí creo que este es el quinquenio perdido, no solo la oportunidad, sino el quinquenio perdido. El Perú estaba en un crecimiento realmente sorprendente, que todo el mundo lo comentaba, gracias, y hay que decirlo, a las reformas que se hicieron en los años 90, gracias, en primer lugar, a la Constitución actual y especialísimamente al régimen económico de nuestra Constitución. Así que esa tontería de que volvamos a la Constitución en 79, como quieren algunos, es lo peor que le podría pasar al Perú. Segundo, a las reformas estructurales que se hicieron en los 90, que desgraciadamente se detuvieron, ¿no? y todavía están algunas de ellas bastante pendientes. Tercero, evidentemente a que durante varios gobiernos no se han hecho cosas, digamos, en contra de lo que son las bases de una economía estable, de un régimen fiscal coherente, de una estabilidad monetaria, etc. Y eso es mérito, efectivamente, de varios gobiernos y de los ministros de Economía, especialmente, que son los que han mantenido el rumbo. Pero lo que ha pasado con este gobierno es que, digamos, decíamos hace un año que estábamos creciendo por inercia. Sí, pues, estábamos creciendo por inercia de las inversiones que habían existido en el gobierno anterior, que sí fue muy propenso a las inversiones. Si uno dice, ¿cuál era la preocupación, digamos, en esencia de Alan García durante su gobierno? Yo con toda franqueza respondería, más inversiones, ¿no? Privadas sobre todo. Bueno, efectivamente, y eso es lo que nos ha permitido crecer tremendamente. Entonces, lo que ha hecho este gobierno desde el principio, por la falta de decisión, por las marchas y contramarchas y por la ausencia de un verdadero liderazgo desde la Presidencia de la República, es detener las decisiones. Y cuando detienen las decisiones desde la Presidencia, se detienen las decisiones de los ministros, se acobardan todos los funcionarios públicos y nadie hace nadie firma nada y todos los trámites se acumulan. Concretamente, sé el caso del Ministerio de Pesquería o del Viceministerio de Pesquería. Hay 30.000 expedientes detenidos, solamente en el Viceministerio de Pesquería. Bien, tenemos que hacer una pausa, regresamos con Carlos Basombrío y con todos nuestros invitados de hoy. Ya volvemos. Continuamos conversando con nuestros invitados de hoy, Alfredo Goulart, Rafael Rey y Carlos Basombrío, quien tiene el turno. Estamos hablando básicamente del estancamiento de nuestra economía. Cecilia Blume, vía Twitter, había participado diciendo que haber olvidado la gran transformación ya era una medida económica que había que aplaudir. Sin duda es cierto, pero no es suficiente, ¿no? Claro. Y ahí es lo que falta. Ese 1,8% del primer trimestre es muy malo, ¿no? Y se puede argumentar que es un bajón que ha ocurrido en el conjunto de la región, pero nosotros antes estábamos por encima y ahora estamos en el medio, digamos, y eso también es un cambio que no se puede atribuir al contexto internacional. Solamente un comentario. La relación que teníamos con la minería, el petróleo y el gas, digamos, donde gran parte de la población estaba dispuesto a usufructuar los beneficios económicos de su presencia, pero la condenaba por su existencia, tiene que cambiar, ¿no es cierto? Porque y eso no quiere decir que sea una actividad salvaje, sino simplemente tiene que cambiar en la medida en que queda claro que ese es el motor principal de la economía que de alguna manera ha permitido que otros sectores se desarrollen. Y una serie de coincidencias, el precio de los minerales, que es más cara la inversión minera y petrolera, ha subido mucho en valor, y eso no en el Perú, sino globalmente, y las excesivas trabas han hecho que eso se retraiga. Además de los temas como Cajamarca, donde no solo es conga, sino fueron 20.000 millones de dólares de inversión, que la combinación entre el temor a invertir por los problemas sociales y el timing que se perdió, ha hecho que se paren todos los proyectos mineros. Entonces, y Toromocho, por ejemplo, su entrada en producción en unos meses va a significar un puntito más en el crecimiento. Eso da una idea de que por ahí está gran parte del problema que tenemos. No quiere decir que solo nos tenemos que dedicar a eso, pero esta diversificación productiva, que es una idea muy interesante, requiere como motor otras actividades económicas que la vayan sustentando, ¿no? Bien, nos quedan unos pocos minutos. Quería pedirles a cada uno su opinión sobre la figura de Ana Jara. Hoy está en la portada de Perú 21 con el titular "La tiene difícil". Premier Ana Jara
debe recibir el voto de confianza del Congreso. ¿Será una figura de consenso, Alfredo? A ver, yo la verdad siento que está porque no les quedaba otra. O sea, no creo que no hay posibilidad de conseguir una figura que realmente cumple el rol de primer ministro. Han buscado una persona cercana, una persona que básicamente mi impresión es que va a seguir con una línea más política dentro de lo poco de política que se pueda hablar en un partido como el que está en el gobierno. Se esperaría que demuestre independencia de la pareja presidencial, ¿no? Pero yo no esperaría mucho, ¿no? ¿No? Yo no esperaría mucho. Yo creo que eso no va a ocurrir. Ha habido figuras que yo creo que eran más figuras en términos de mostrar independencia que no lo han mostrado. No tendría por qué pensar que ella lo va a hacer. Y yo creo que efectivamente la tiene difícil, no tanto porque necesita el voto de confianza, sino además la tiene difícil porque tocan unos meses difíciles para un gobierno prematuramente desgastado, con pocos activos políticos y económicos hoy día a su favor. Todo el mundo le está cayendo por todos lados. Va a tener un papel difícil. Yo presumo que va a durar relativamente poco, como ha pasado con los otros primeros ministros. ¿Habrá séptimo premier? Yo creo que 7º, 8º y 9º quizás. Qué malo eres. Rafael, tu opinión sobre Ana Jara. Lo mismo, tiene la ventaja, Ana sigue siendo congresista, ¿no? Sí, claro. Tiene esa ventaja para el voto de confianza. ¿Por qué es una ventaja? Porque hay un cierto espíritu de cuerpo entre los congresistas. Es decir, es más fácil que Ana Jara, que es congresista, obtenga el voto de confianza en el Congreso que lo obtenga alguien como los anteriores que no han sido parte del Congreso. Pero eso no quiere decir que la tenga fácil, efectivamente. Puede decir, el voto de confianza puede obtenerlo. Pero yo sí creo que hubiese tenido muchas personalidades en el Perú que lo harían extraordinariamente bien. El problema es que un líder escoge a otros líderes, ¿no? O incluso a gente mejor que uno. Pero una persona que no es líder, como es el caso, lamentablemente, dicho con todo respeto, del presidente de la República, escoge a gente que no le haga sombra, ¿no? Que esté, y en este caso concreto, la pareja presidencial lo que quiere efectivamente es una persona que responda a lo que ellos quieren. Y eso, evidentemente, no hay gente dispuesta en el Perú, por lo menos gente capaz que no está dispuesta, ¿no? Carlos, ¿no piensas que Ana es un cuadro político que puede tener mayor dimensión a futuro? A ver, yo creo que lo demostró cuando la pusieron de ministra. Es más inteligente y más hábil políticamente, hablando de lo que parecía inicialmente como congresista, y ha ido creciendo en el cargo de ministro. Pero creo que es una mujer inteligente, insisto. Creo que el problema fundamental es este repliegue endogámico hacia adentro que te impide oxigenarte. O sea, finalmente ella ya estaba ahí, pues. En todo el gobierno, dice. Claro, en todo el gobierno. O sea, ya ni siquiera independientes cercanos, que eran René Cornejo, por decir alguno. Ahora tienen que ser son casi como del dormitorio. O sea, es la pareja presidencial, ya no está en la casa, se replegó al segundo piso y ahora se ha replegado el dormitorio. Es la batería seria. Sí, pues. pero tiene la dificultad de que tiene más dificultad, disculpen la redundancia, tiene el problema adicional de convocar confianza. O sea, como dice Rafael Rey, tú atraes gente que pese, que te dé solidez y que te aporte. Acá es simplemente Solórzano y Ana Jara tienen esa dificultad, no convocan ni un ápice más. Es el repliegue hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Y esa es una dificultad en la política. En la política vale la convocatoria, la capacidad de convocar a otros, ¿no? Bien, el tiempo nos ha ganado con largueza. Disculpas, Alfredo, porque lo he dicho varias veces Gonzalo. Lo que pasa es que la gente no sabe que Alfredo tiene un hermano que se llama Gonzalo. Gracias. Al que conozco mucho. Gracias, Alfredo, gracias, Rafael y gracias, Carlos. Nosotros nos despedimos hasta mañana y los dejamos con Melissa y Perla. Chau.